Muchas gracias, estimada Evelyn. Muy bien, compañeras, compañeros, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, esperando que todas y todos estén muy bien, ¿verdad? En esta primavera adelantada, ya eh, en, en la Ciudad de México y en varios estados de la República, aunque ayer por la tarde también se puso un poquito fresco el ambiente, por lo menos en la Ciudad de México. Entonces, la mayoría de ustedes está en el Valle de México, en la Ciudad de México, o están... ¿Sí? ¿Tú, Enrique? Sí. Puebla, Ah, cerca. ¿y qué tal por allá? ¿También se bajó la temperatura un poquito? También en las tardes y en las mañanas muy fresco, hay que cubrirse y en la mañana ya cuando pega el sol hay que abrir las ventanas porque sí se siente el calor. Pues, pues va a ser, yo creo que un año bastante caluroso, ¿verdad? Así es. Vamos a ver por lo que estamos viendo. Muy bien, pues, Lolja, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy buenos días, Lolja. Buenos días, Está en doctor. Gracias. Mérida, ¿verdad, Lolja? Sí. Sí, Mérida, aquí está muy caluroso, entre comillas, hay frío ahorita, pero pues estamos a 25 grados, para nosotros esto es heladez, ¿no? Es la Antártida ahorita, entonces pues sí hay una diferencia muy grande. Las calientes igual, ¿verdad? En la mañana y en la noche un poco de fresco, pero durante el día hace mucho calor. Pues así estamos. Muy bien, pues es una mañana propicia para filosofar. Entonces, eh, porque pues el pensamiento crítico requiere reflexión, requiere filosofía y hay quien no le gusta, rechaza la expresión filosofía, ¿no? Pero realmente está yo viendo que, pues, fíjense ustedes, el concepto de filosofía ha pasado de ser entendido como la madre de todas las ciencias, ¿no? Como amor por la sabiduría, que es sus raíces eh, etimológicas que proceden del griego, ¿no? Eh, también como la ciencia de todas las cosas, o sea, un sentido como totalizador, eh, por sus causas, la ciencia de todas las cosas, por sus causas últimas, estudiadas a la luz natural de la razón, por ejemplo. Esa definición durante mucho tiempo estuvo presente, ¿no? El estudio del ser, eh, en vista desde una perspectiva precisa, ¿no? Eh, el estudio de las ideas, el estudio de la cultura. La filosofía estudia aparentemente todo, ¿no? Pero tampoco puede ser un conocimiento enciclopédico, ¿verdad? Más bien, la idea es que hoy lo que se sostiene, fíjense, es que la filosofía es el uso del saber en beneficio de los demás. Eso es, el uso del saber en beneficio de los demás. Y ya si se enfoca así, entonces las cosas cambian, porque esta es una definición pragmática de filosofía, el uso del saber en beneficio de los demás. Está bonito, ¿no? Entonces, este uso del saber en beneficio de los demás significa que la filosofía es un conocimiento crítico, para empezar, ¿no? Porque pone en duda las cosas, eh, que no parecen suficientemente claras, que es lo que estábamos comentando el día de ayer, ¿no? La filosofía debe de eliminar los mitos, desmitificar, porque propone liberarnos de los prejuicios o mitos,
que tenemos. Ya decíamos, los sesgos cognitivos, los prejuicios sociales, que hoy podemos ver con un poquito más de detenimiento, si ustedes quieren, con mucho gusto. Entonces, es un conocimiento crítico. Cuando decimos pensamiento crítico, estamos hablando de reflexión de tercer piso, ni siquiera de segundo piso, de tercer nivel, ¿no? Es el nivel epistemológico, es el examen de nuestras propias ideas, de nuestros procesos del pensamiento, viéndolos como un objeto de investigación. En otras palabras, el pensamiento crítico nos exige el que nos pensemos a nosotros mismos, ¿no? Y pensemos a los demás en términos de nuestros pensamientos, de la forma como razonamos, de la manera como planteamos las proposiciones o pretensiones, lo que queremos, lo que hacemos, y lo sometemos a examen. Esa es la idea. Entonces, la filosofía es un conocimiento crítico, ¿de acuerdo? Esa es una. Segunda, es o exige la certeza profunda. Es decir, cuando decimos filosofía o pensamiento crítico, nos referimos a la pretensión de alcanzar un elevado grado de certeza. Eso es muy importante, ¿sí? Porque no se trata de dar cualquier respuesta a un problema, por ejemplo, sino que hay que examinar con cautela las afirmaciones, lo que se dice sobre las personas, pero sobre todo sobre las cosas y las ideas. Entonces, eh, eh, poder estar seguros lo más posible de que las conclusiones que se convierten en tesis es lo que nosotros pretendemos o defendemos, son justificables. La justificación es la medida de la certeza. La justificación pues, es la medida de la certeza. Allí aportamos los argumentos, las evidencias, las pruebas para poder sostener, fundamentar, como se dice. Se usa mucho la palabra fundamentar una proposición o una pretensión o un juicio, que es lo mismo. Precisamente la filosofía tiene una tercera característica, es conocimiento crítico, es certeza profunda, es fundamentadora, ¿sí? Porque busca las bases de los conocimientos. Digamos, trata de encontrar las razones no aparentes, sino subyacentes, de fondo, para las cosas que pasan y para las cosas que se dicen. De tal manera que busca, digamos, identificar principios. Principios. Por ejemplo, en materia electoral, hace falta un buen libro, una buena investigación sobre los principios constitucionales y convencionales, pero explicados a los niños, ¿no? ¿Sí? Es decir, el aclarar qué entendemos por certeza, por legalidad, por objetividad, por profesionalismo, por independencia, por máxima publicidad, equidad, todos esos principios y otros más. En materia procesal, por ejemplo, del procesal electoral, pues también tenemos muchos principios. El principio de legalidad, ¿no? El principio de acceso a la justicia, tutela judicial, efectiva, debido proceso, que además tiene varios subprincipios, ¿no? El principio de contradicción, o sea, que haya una demanda y una contestación de la demanda, o el principio de audiencia y pruebas, ¿no? O el principio
de exhaustividad. Por ejemplo, las sentencias tienen que ser completas, tienen que ser exhaustivas. El principio de exhaustividad, o sea, tiene que revisar todos los planteamientos que las partes hacen en el juicio, ¿no? En la demanda y la contrademanda. Tienen que ser coherentes. O sea, un juez tiene que apegarse a los precedentes que ya ha establecido en casos similares o análogos, ¿no? Y si se aparta de ese criterio, lo tiene que justificar de manera rigurosa. Entonces está lleno de principios. Fíjate, el Lorjano, el derecho procesal. Y si quisiéramos buscar reflexiones, análisis, estudios, eh, ya no críticos, sino por lo menos descriptivos sobre estos principios, tenemos que revisar diversa literatura. Les invito a que busquen un libro. Yo tengo uno o dos que dice Principios Constitucionales o Principios eh, Electorales, pero dejan mucho que desear. No hay un examen crítico de los principios. Y son muy notorios, están a la vista. Abre uno la Constitución y cada vez está plagada de principios. Entonces, el pensamiento crítico, que es filosófico, ¿no? Porque se apoya en la lógica filosófica, que es la que examina, estudia cómo formamos los conceptos, las, eh, las proposiciones y los argumentos, pues tiene que penetrar en este nivel, ¿no? Propiamente de los principios, ¿de acuerdo? Esa es una tercera. No, la siguiente es que trata la filosofía y por lo tanto el pensamiento crítico de ser integrador, ¿no? Integrador o totalizadora. Ese es otro elemento, me parece muy relevante, de la actitud filosófica y del pensamiento crítico. Es decir, no basta con explorar fragmentos de la realidad, dando visiones parciales del mundo, ¿no? Sino que la idea es dar una respuesta de conjunto sobre un fenómeno, sobre un texto, como decíamos ayer. Recuerden que esto que está pasando ahorita es un texto, ¿no? Entonces, en el lenguaje posmoderno, todo evento es un texto. Y no solo los documentos escritos o digitales son un texto, eso ya decíamos ayer, ¿no? El texto de nuestra vida, o sea, hay que reflexionar sobre el texto de nuestra vida, o sea, el conjunto de actos, de discursos, de obras que hemos hecho y que estamos haciendo, pretendemos hacer, encarar ese objeto que somos nosotros mismos, ¿no? Lo que pensamos, lo que hacemos, eh, con esta actitud, bueno, pues ese es el pensamiento crítico. Es el pensamiento crítico, es la actitud, digamos, ¿no? Para poder aplicar el pensamiento crítico. Entonces hay que ir más a las raíces, al fondo de los temas. Así, ayer yo les decía, pues, aplicando un sencillo método a contrario sensu, o sea, en sentido contrario, pues nosotros podemos entender que el derecho, la Constitución, está plagada de principios y de valores que consideramos éticamente defendibles y que los consideramos buenos y que por eso están en la Constitución. Si no, pondríamos lo contrario, ¿no? Ayer les hacía yo el ejercicio. A ver que el artículo primero diga de la Constitución que en los Estados Unidos mexicanos los derechos y las garantías que reconocen la Constitución pueden ser restringidos y suspendidos por cualquier autoridad. No, al revés, si hacemos una lectura al revés de la Constitución, notaríamos la carga ética. ¿En qué consisten los valores en los que creemos? Que son principios, ¿no? Porque si la siguiéramos leyendo así, pues además de que nos divertiríamos mucho, ¿no?
porque sí está permitida la discriminación por razones de raza, sexo, religión. ¿Qué tal que eso dijera la Constitución? ¿No? O sea, o que dijeran que todo trabajo debe ser ilícito, no lícito, sino ilícito, ¿no? O que dijéramos que las elecciones deben ser inciertas, ilegales, subjetivas, ¿no? Oscuras, ¿no? Fraudulentas. Pues, no creemos en eso. Entonces, pasa inadvertido que en la Constitución están nuestras creencias, en forma de principios que reflejan valores. Eso creo que es un ejercicio sencillo de hacer y que nos arrojaría una clara imagen del texto constitucional en el sentido de los valores morales, ¿no?, que resguarda, porque son las creencias mayoritarias de los mexicanos. Eso es. Muy bien. Entonces, la filosofía y la actitud propicia para el pensamiento crítico es, decía yo, no solo de segundo, sino de tercer nivel o de tercer piso, ¿no? Porque tenemos que pensar sobre lo que pensamos. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, también es una sabiduría, una forma de vida, ¿no? Porque también pretende tener o reportar utilidad práctica, ¿no? Por lo tanto, también es una práctica o es una praxis, como se dice, ¿no? Para la acción, para el cambio, o como se dice hoy, ¿no?, para la transformación. Oigan, anoche fui a ver Batman con mis dos hijos, ¿no? Y salí maravillado, ¿no? Porque Batman, aparte que está muy bien la película, cinematográficamente creo que es muy buena. Vean nada más el ejercicio de la crítica, un poco tardíamente en los Estados Unidos, pero Batman viene siendo crítico desde siempre porque Ciudad Gótica es la ciudad del mal, ¿no? Es de la ciudad de la perversión, es una ciudad que se ha degradado. Y pues yo creo que la película de Batman tiene un mensaje social muy claro, que es precisamente eh, 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 la ciudad se ha echado a perder, está capturada por la corrupción, ¿no? Es decir, el fiscal, los jueces, todo el mundo está metido en la corrupción, ¿no? Y lo peor es el dilema moral, porque pues Batman tiene que luchar contra las dudas morales de su propio padre, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, eh, entonces digamos, el pensamiento crítico y la actitud filosófica tienen estas características, por lo menos, ¿no? Y entonces vale la pena pensar, detenerse a pensar cómo pensamos y a reflexionar sobre nuestros pensamientos y los textos en sentido amplio, lo que está pasando. De otra manera, perdón que lo diga, pero pues operaríamos solamente en el mundo sensible, emocional, mente, no racionalmente. Y el pensamiento crítico llama a la actitud racional y sensible, por supuesto, humana, por supuesto, ¿no? Pero al pensamiento racional. Esa es la idea, ¿no? Porque además eso es lo que nos distingue y nos carga de una responsabilidad enorme, porque pues nosotros, digamos que tenemos la responsabilidad también de los seres sintientes que no tienen esta capacidad de razonamiento y de reflexión crítica sobre lo que razonamos. Entonces es una responsabilidad muy grande. Dice Antonio Urbina que toda autoridad tiene la obligación de respetar la libertad de expresión y que los organismos internacionales señalan que desde el poder se ataca a ciertos medios de comunicación. Sí, 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 sí. Es una tensión permanente. La política
es una tensión permanente y la Constitución lo revela, ¿verdad? Y la aplicación de la Constitución entre libertad y control, entre la técnica de la libertad y la técnica del poder. Y el periodismo es una de las actividades que revela o refleja muy claramente esta tensión o conflicto. Sí, así lo piensan ustedes también, parece que sí, ¿no? O sea, el periodismo que debe dedicarse y se encarga o debe encargarse de ayudarnos a esclarecer la verdad de los hechos históricos, fácticos, ¿no? Y de los discursos, en general de los textos. Pues está sometido con frecuencia y más en estos tiempos de cambio de las estructuras, de obsolescencia de algunas instituciones, ¿no? a, pues a un asedio, al asedio, sí, porque ya les decía yo, en algún otro diplomado hablábamos de diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, ¿verdad? Ese diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, el libro de Mauricio Joly o Maurice Joly, que pues se encuentran Montesquieu y Maquiavelo en el infierno, pues uno murió 2 siglos antes, ¿no? Maquiavelo y Montesquieu, pues le recrimina el haber escrito una obra, El Príncipe, las décadas de Tito Livio, ¿no? Que son pues recomendaciones prácticas para los gobernantes, en donde la moral en la política, la ética en la política no tiene lugar, ¿no? Sino que tiene que, el fin justifica los medios, es un enfoque pragmático de la operación política gubernamental. Entonces, en ese diálogo, en el diálogo en el infierno, pues claramente Montesquieu le dice es que tú no alcanzaste a ver el desarrollo de la prensa, Maquiavelo. La prensa libera, la prensa nos hace más libres porque descubre, documenta, verifica, ¿no? Denuncia, ¿no? Nos permite la discusión. Y tú no lo viste, eso es una base fundamental del Estado de Derecho. Y bueno, Maquiavelo le dice, te equivocas tremendamente. Si yo hubiera en mi tiempo tenido la prensa a mi disposición o como un factor para la vida pública, entonces todavía habría sido más eficaz el gobierno de los príncipes, ¿no? Porque a través de la prensa pondría en la mente de las personas lo que yo quiero que piensen, nada más, ¿no? Y lo que yo quiero que discutan. Podría definir la agenda de la conversación pública. Y entonces dice Maquiavelo, te equivocas grandemente, Montesquieu, porque realmente la prensa es un instrumento del poder en términos reales y pragmáticos. Entonces aquí cuando Antonio dice, tenemos este problema, ¿no? Del asedio a la libertad de expresión, pues tiene razón. O sea, la prensa históricamente ha sido un instrumento y un espacio, una institución en torno a la cual se libran batallas por la mente, ¿no? Y por la conversación. Pues lo vemos en nuestro país con este invento genial desde el punto de vista de la comunicación política de la mañanera presidencial, porque pues pone la agenda de los temas que se discuten en la conversación pública y no ha habido forma de contrarrestarlo. Ha habido algún intento de hacer una vespertina o algo así, pero no ha tenido la trascendencia correspondiente. Entonces, sí conviene tenerlo presente para que pensemos reflexivamente, críticamente
sobre temas como este, ¿no? Como la cuestión, por ejemplo, de la mañanera, entonces, ¿no? Entonces, que es un instrumento, pues, de gobierno, por la vía de la comunicación política, ¿verdad? Y al mismo tiempo ofrece elementos para la discusión pública, para la deliberación, porque pues, el presidente pone la agenda y sobre eso nos la pasamos pensando y discutiendo una buena parte de nuestra agenda pública de deliberación gira en torno a la mañanera. Bien, entonces, ahora vamos, si les parece bien, a regresar. Eh, Porque en la historia, bueno, hay dos cosas o tres que podemos hacer hoy, ¿no? Con el documento que yo mostré y que se los voy a enviar, al terminar no se los voy a enviar. Entonces, a ver, ¿qué podría ser de mayor interés? Porque las tres cosas son interesantes. No estoy seguro de que las tres las pudiéramos agotar, pero pudiéramos hacer una, uh, una especie de panorama y recuento de las principales ideas filosóficas críticas de varios filósofos pensadores e irlos como confrontando en momentos clave. Eso podría ser interesante. Benito, ¿cómo ves? ¿Sí, Samaria? Esa podría ser, ¿no? Una. Porque lo de los sesgos cognitivos y prejuicios sociales es interesante. Eso lo pueden encontrar, de veras que lo googlean sesgos cognitivos y salen 20, ¿no? Entonces, claro, otra cosa es irlos comentando. Pero concertando, creo que podríamos regresar a examinar algunos pensamientos filosóficos, críticos, ¿no? Y de esa manera irlos trayendo aquí a nuestra conversación. Y al final pudiéramos también hacer un cierre precisando un poquito más sobre los planteamientos, digamos, de la filosofía crítica, del pensamiento crítico propiamente. ¿Cuáles serían algunas de sus características? ¿Sí? Yo creo que ese puede ser un buen camino. Porque pues este tema cruza por la historia eh, la historia de la humanidad, ¿sí? Bueno, y ayer decíamos que, bueno, hasta Moctezuma se enfrentó al pensamiento crítico, pues de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc, ¿no? Y así en la historia nacional ha habido oleadas, momentos en que se hace una reflexión colectiva y se llama a la acción para poder derribar órdenes políticos injustos, ¿no? Entonces, pues eso es la independencia, la reforma y la revolución. Y en nuestros días hay una tremenda discusión en la que estamos metidos los mexicanos, con mucha polarización, lo cual es lamentable porque eso puede limitar el pensamiento crítico, ¿no? O nos podemos dejar llevar precisamente por prejuicios sociales o sesgos cognitivos de creer que muy apasionadamente en algunas ideas o en otras, ¿no? A favor o en contra de los gobiernos o de ciertos planteamientos, ¿no? Entonces, sobre el rumbo del país. Y eso limita el pensamiento crítico porque, bueno, el pensamiento crítico es fuertemente moral y político, tiene que definir también su rumbo y qué valores y qué preferencias va a defender, ¿no? Pero la idea es que no se deje llevar por los sesgos cognitivos, o sea, por lo que se dijo en la prensa en términos generales, por lo que ayer dijo el presidente, por lo que le contestó Loret Obroso. No, 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 o sea, la idea es examinar con instrumentos lógicos, ¿verdad? Con orden y acercarle la lupa a esos discursos. Esa es la idea. Bien, entonces aquí
ya les decía yo ayer, bueno, están estos libros, los que yo recomendé especialmente, para los abogados que estén en este diplomado, este es clave, ¿eh? Tiene toda la información sobre el pensamiento jurídico crítico, desde su concepción, su origen, las escuelas europeas, latinoamericanas, sobre el pensamiento jurídico crítico, ¿sí? Y está en línea. Este libro se puede bajar de la red. Y este otro, por supuesto, ¿sí? Este es un campeón del tema del pensamiento crítico, Boaventura de Santos Sousa, o también así se le conoce, ¿no? Boaventura. Entonces, Epistemologías del Sur es, digamos, uno de los principales autores del tema de eh, esta actitud filosófica de la decolonialidad, o sea, quitar los aprendizajes que tenemos construidos y que, digamos, nos impiden el poder pensar de manera más original, sino que estamos como condicionados por los modelos educativos que además son importados, europeos o de otras latitudes, y no volteamos a ver lo nuestro, ¿no? Y lo nuestro tiene también raíces desde esta perspectiva pues muy profundas, ¿no? Y esa sabiduría, él dice, Boaventura, hay que sacarla a la luz, la sabiduría de los pueblos y comunidades indígenas, para ponerlas a dialogar, ¿sí? Con el pensamiento filosófico occidental, ¿no? Y con los saberes occidentales de la cultura mayoritaria, ¿no? Para poder propiciar lo que él llama una ecología de saberes. Este concepto es muy importante. Una ecología de saberes, o sea, que entre los saberes se puedan poner a dialogar la cultura mayoritaria. En México, pues la cultura claramente mestiza, que ha producido pues un país con una nación y un estado, pero también las culturas minoritarias que tienen su propia representación del mundo, y ponerlas a dialogar para ponerlas en una posición de dignidad, ¿no? A las culturas minoritarias, y también que participen, o sea, que veamos en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, pues a todas las culturas, ¿verdad? Porque hay un avasallamiento notorio, hegemónico, sobre las culturas minoritarias. Entonces, eso es parte de esta reflexión de Boaventura de Sousa Santos, que llama a decolonizar, o sea, quitar la colonialidad, ¿no? Que en buena medida también pasa por el tema de la patriarcalidad, el patriarcado, que es este modelo impuesto, sobre todo con valores y prácticas muy propias de los hombres, en un mundo de hombres, ¿no? Y en relación con la cultura de las mujeres, ¿no? Entonces, eso también forma parte de esta propuesta del giro decolonial, o sea, de construir, desconstruir, ¿no? O sea, el revisar críticamente cómo es que se formó esta cultura, ¿no? Y cómo es que tenemos, ¿por qué? Tenemos 10 feminicidios. Unos dicen que 20, pero vamos a suponer que fueran 10. Es un escándalo, inmoral, inadmisible. 10 feminicidios diarios en México. O sea, eso simplemente cuestiona el Estado de Derecho, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? O sea, que revisar cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, entonces, pues esa es la idea del pensamiento crítico, ¿verdad? Que es, pues, un
pensamiento, como dijimos ayer, activo, no proactivo, que pone en duda, que cuestiona las justificaciones, que las evalúa, ¿no? Con el propósito de forjar mentes más libres, ¿no? Que sean capaces de generar más pensamiento original, ¿no? Que se nos pide, bueno, para las tesis, por ejemplo, pues eso, que sean más originales, que tengamos una mayor capacidad de cuestionar, de ponderar, de refutar, también de verificar, o que tengamos cuidado con las operaciones mentales que hacemos. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? En la política, en el derecho, lo van a ir viendo a lo largo del diplomado, pues lo que tenemos son precisamente resultados de procesos de crítica. ¿Sí? Los seres humanos siempre insatisfechos o inconformes con el estado de cosas, pues hemos generado movimientos históricos muy importantes, ¿no? Desde el dejar atrás el feudalismo, las revoluciones democráticas, los años que corrieron entre 1750 y 1850, se le llama el siglo de las revoluciones democráticas. O sea, ¿no? Ese siglo donde se cayeron imperios y donde, por ejemplo, América Latina, México logró su independencia, ¿no? Entonces, 1810, 1821, pues está dentro de ese arco temporal de 1800, de 1750 a 1850, la época de las revoluciones, de independencia, ¿no? Entonces, y de las constituciones, de la democracia, en su versión procedimental, o sea, que el que gobierne no sea el que dijo Dios, ¿no? O el Papa, ¿no? O por una razón de sangre, ¿no? De herencia de sangre, los monarcas, los reyes, sino el pueblo, la ciudadanía. Y eso pues ha costado muchísimo trabajo. Bien, entonces este pensamiento crítico, pues imagínense, cuando se encadena o se extiende y nutre la acción colectiva, es decir, entre varias personas, entre muchas personas, en torno a ciertos objetivos de cambio, de transformación, es muy poderoso el pensamiento crítico, ¿sí? Porque lo que hace es cuestionar, ¿sí? Cuestionar precisamente eh, los sesgos, ¿no? Cognitivos o esos prejuicios sociales que también deliberadamente la propia política va alimentando y formando, pues para también, digamos, condicionar nuestra forma de pensar, ¿no? Así que bueno, esto ayer también le dimos una repasada, pero nos vamos a detener aquí. Verdaderamente, si ustedes revisan el libro de Gilbert Hortoy, ¿no? De Historia de la Filosofía del Renacimiento a la Posmodernidad, verán esta historia, ¿no? Además tiene unos cuadritos así como cuadros sinópticos que están muy bien hechos, ¿no? Y facilita la lectura. Realmente lo van a disfrutar y les va a ser muy útil. Entonces, pues la primera revolución en la historia de la filosofía, del pensamiento crítico, fue la de los naturalistas contra los mitológicos, ¿no? Porque la filosofía griega antes del siglo VII, antes de Cristo, era mitológica. O sea, ¿a qué llamamos el pensamiento filosófico mitológico? Bueno, que también podía tener ingredientes críticos, pero era más bien basado en mitos, ¿no? Entonces, de seres fantásticos. Algunos dicen que podrían estar hablando, podría tratar de los alienígenas ancestrales, ¿no?
O sea, Zeus, Poseidón, ¿no? Que venían y que convivían con los seres humanos y de su unión eh, carnal, digamos, nacían Hércules, ¿no? O sea, unos seres superdotados, porque eran producto de la relación entre los dioses y los seres humanos. Esa época mitológica es dejada atrás por la filosofía naturalista, por ejemplo, Pitágoras, ¿no? La teoría de las 7 esferas de Pitágoras, la teoría de Pitágoras de sostener eh, la, uh, la transmigración de las almas, la teoría de la transmigración de las almas. ¿Te imaginas, no? Que no tiene nada de mitológico, sino lo que Pitágoras sostenía era que si las personas reflexionaban, meditaban y cultivaban determinadas virtudes, cada vez que morían, su alma transmigraba y, digamos, se reencarnaba en un ser que podía tener virtudes superiores. Iban pasando de la esfera 1 a la 2, a la 3, a la 4, hasta la séptima esfera. A lo largo de reencarnaciones y transmigraciones de las almas. De tal suerte que aquel que cultivaba determinadas virtudes, ¿no? Desde la educación hasta las emociones, las acciones, iba perfeccionando su espíritu y su personalidad. De tal suerte que podía, si se portaba muy bien y cumplía con todos los criterios que él le enseñaba en su escuela, la escuela pitagórica, entonces podía pasar de la esfera 1 a la 7 en un solo ciclo. No tenía que esperar a morir 7 o 6 veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso era una filosofía de la vida que pretendía o proponía que había que vivir conforme con la naturaleza de nosotros mismos y de las cosas, ¿no? Hacer las cosas bien, vaya, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, los naturalistas como Pitágoras, pues encontraban en la naturaleza y en la vida buena la clave para la sabiduría, y para eso se requería el pensamiento crítico, criticar los mitos, abandonar esa etapa que fue muy importante de la filosofía griega, ¿no? De representarse el mundo y explicarlo con base en mitos. Pero luego vinieron los socráticos y los platónicos a decir, no basta con esta actitud y este pensamiento naturalista. Más bien hay que fundamentar lo que pensamos, lo que hacemos y lo que debemos hacer en la razón. Y entonces Aristóteles, bueno, primero Sócrates, luego Platón, Aristóteles, pues hicieron su trabajo en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, es interesante que cada uno utilizó un método. O sea, aquí el método es muy importante, tengámoslo presente. No se trata solo del pensamiento libre, sí, pero el pensamiento tiene que estar organizado, ordenado. Entonces, por ejemplo, Sócrates utilizaba un método que llamaba el método mayéutico. ¿En qué consistía la mayéutica? Sócrates era hijo de una partera. Su mamá ayudaba a las mujeres a tener hijos, a dar a luz. Sócrates, su mamá de Sócrates. Entonces Sócrates decía, yo soy un partero, pero del alma, de las ideas. Así como mi mamá es partera, ¿no? Porque ayuda a las mujeres a dar a luz. Yo ayudo a las personas a alumbrar ideas, las ideas, ¿no? Entonces, y el método mayéutico consistía en, primero, la dialéctica, una discusión.
pero dirigida con rigor, con precisión, ¿verdad? Sócrates era irónico, Sócrates criticaba de manera fina, irónica, ¿no? Utilizaba el contraste entre dos conceptos opuestos para que pudiera la mente entender lo que no sabía, darse cuenta de que hay cosas que no sabemos, no sabemos. Desde ese punto de partida, entonces, la mayéutica, que es un diálogo consigo mismo, con el otro y consigo mismo, lograba sacar a flote el conocimiento que ya estaba presente en la mente del, de la persona dialogante, o sea, de la persona que, con la que Sócrates conversaba. Así que ese método mayéutico, por ejemplo, en uno de los diálogos más importantes para efectos del pensamiento y el conocimiento crítico, se llama el teteto. Es, el teteto es el teteto. Ese diálogo socrático, el teteto, es muy importante porque en él, fíjense ustedes que Sócrates se encuentra a un alumno, discípulo de otro filósofo, de Teodoro, y con el método mayéutico, que es un instrumento del pensamiento crítico, Sócrates lo empieza a cuestionar y le pregunta si sabe qué es el conocimiento, ¿no? Y Teteto le dice, pero claro, pues el conocimiento es una opinión. Dice, ¿estás seguro? Porque entonces habría tantos conocimientos como tantas opiniones. Y le dice Teteto, pues sí tienes razón. Entonces dice, bueno, pues es una opinión explicada. Dice Teteto, no, o sea, Sócrates lo sigue interrogando, ¿verdad? Le dice, entonces sería que cada uno tendría una opinión explicada, pues sería tanto como tener una opinión un poco más elaborada, ¿no? No va cuestionando hasta llegar a que Teteto asuma él mismo reflexivamente que el conocimiento puede ser, porque Sócrates no llegaba a conclusiones definitivas, ¿no? No llegaba a conclusiones definitivas, siempre dejaba abierta la interrogante y la inquietud, la curiosidad para seguir investigando y seguir pensando, y decía, le deja al final del diálogo el teteto Sócrates, según Platón, ¿no?, que escribió los diálogos, le deja eh, eh, la pregunta, digamos, venenosa, ¿no?, de si no cree que el conocimiento, fíjense ustedes, porque esto ha pasado a la historia y todavía lo utilizamos en filosofía y pues, en pensamiento crítico, ¿no? Si no cree que el conocimiento es equivalente a una creencia verdadera justificada. ¿De acuerdo? Hoy la definición de epistemología, que es una de las principales disciplinas filosóficas para poder garantizar lo más posible la validez del conocimiento, es que el conocimiento depende de la justificación, de la calidad de la justificación, o sea, de la argumentación, de la evidencia, de las pruebas, de la operación metódica para poder sostener que algo es verdad. Entonces, el conocimiento equivale a creencias verdaderas justificadas y útiles, porque también hoy decimos, si algo en lo que creemos que es verdad está justificado, debe ser útil, porque si no lo es, entonces puede ser lo contrario, más bien inútil y hasta dañino y perjudicial. Bueno,
Entonces, tengámoslo por favor en cuenta, porque sí estimo que esta primera, que es el primer salto, digamos, ¿no? Hay razón, pues lo propusieron Sócrates, Platón y Aristóteles con sus divergencias entre ellos. Pero aparecieron los sofistas. Los sofistas cuestionaron a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. De repente, de más al sur de Grecia, de las islas griegas, llegaron a Atenas los sofistas. Llegó un personaje llamado Protágoras. Y Protágoras cuestionó la filosofía y el método socrático narrado por Platón, ¿no? Y la lógica aristotélica. Los sofistas eran más dialécticos, retóricos. Algunos decían que eran demagogos. Además, cobraban sus clases. Sócrates no cobraba, ¿no? Y Platón, bueno, Platón tenía una academia donde iban los hijos de los ricos y de los gobernantes. La academia de Platón, ¿no? Y Platón los dividía, decía hay de oro, de plata y de bronce. O sea que, así como en algunas universidades hoy, ¿no? Entonces, pero los sofistas decían el conocimiento debe ser más libre, la discusión debe ser pública, no estar encerrada en la academia de Platón. Entonces, ¿no? Además, las ideas no nacemos con ellas, porque ese es el planteamiento de Platón, ¿no? Platón, su principal teoría del conocimiento es la reminiscencia de las ideas, que significa que nacemos con ciertas predisposiciones que hoy sabemos, tal vez ellos lo sabían también, que son genéticas. O sea, nosotros tenemos ciertas predisposiciones genéticas. Por eso luego decimos, pues también son prejuicios sociales o sesgos cognitivos, de tal palo, tal astilla, de tal palo, tal astilla. ¿No? Entonces, no, pero no es que de tal palo, tal astilla. O sea, lo que pasa es que tenemos ciertas predisposiciones genéticas. Eso sí, ¿no? Nos parecemos a nuestros padres. Oye, abueleo. Esta persona abueleó, o sea, se parece a su abuelo. Tiene actitudes como las de su abuelo. Bueno, la teoría de la evolución ha probado que estas continuidades o influencias genéticas pues existen, claro, pero también la cultura. La cultura nos puede no solo poner un barniz, no para ser diferentes, un barniz estético, un barniz educativo, ¿no? Un barniz incluso pues filosófico, pues, cultural propiamente, no, sino cambiar nuestra forma de ser, ¿no? Convertir de personas con tendencia genética que existe, violenta, a pacíficas, ¿no? Es una pregunta que se han hecho las ciencias sociales y las ciencias biológicas por mucho tiempo. Bueno, la película de Naranja Mecánica, o sea, ¿no? Puso por primera vez ese espinoso tema sobre la mesa, ¿no? Y tratar de que con electrochoques y con unas terapias brutales, tratar de refrenar los impulsos violentos de las personas. Entonces, bueno, el caso es que los sofistas vinieron a cuestionar el método racionalista, lógico, silogístico, e incluso la mayéutica socrática, ¿no? El idealismo de Platón, la teoría de la reminiscencia de las ideas. O sea que nosotros, repito, nacemos con ideas y todo lo que tenemos que hacer es recordarlas. Conocer es reconocer. O sea, es recuperar ideas que ya tenemos sembradas naturalmente desde que nacemos. Eso pensaba Platón.
Y los sofistas dijeron, no, a ver, este es un problema social y político, cultural. El conocimiento es un problema social, político, cultural. Si nosotros le enseñamos a la gente a pensar, a discutir, si les enseñamos a cuestionar, entonces cambiamos las condiciones socioeconómicas y políticas. Entonces, claro, los sofistas, en un mundo, además del siglo IV antes de Cristo, en donde Grecia ya venía en decadencia y Roma se iba a apoderar de Grecia, iba a forjar el llamado Imperio Grecorromano, ¿verdad? Iba a absorber los mejores elementos culturales griegos. Pero al mismo tiempo, pues Grecia iba a perder esta brillantez de los siglos previos, entre el siglo VII y el siglo IV. Y Sócrates, que se puede ver en una película de Sócrates, andan ahí por todos lados. Se puede ver una película de Sócrates, que él actuó en una época de decadencia, ¿no? De las ciudades-estado, particularmente de Atenas, y los sofistas, ejerciendo una forma de pensamiento crítico, lo hicieron notar. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo siempre está presente esta dialéctica entre el pensamiento, vamos a decir, un pensamiento que se identifica como conservador o más o menos tradicional o dogmático, del pensamiento cuestionador, más libre, abierto, progresista, crítico, ¿no? Y de esa dialéctica, entre el choque entre uno y otro, se produce una síntesis, ¿no? Para pasar a otra etapa. Habría que pensar si no estamos en México en un momento así, en un momento en el que están enfrentadas dos representaciones de la realidad y de la forma como el país debe desarrollar su destino en el siglo XXI, ¿no? O sea, un modelo de país con más libertades individuales, más el sistema de mercado, de la empresa privada, de la productividad, de la competencia, del libre comercio, ¿no? Del Estado mínimo y la sociedad máxima, ¿no? De la autonomía de las personas, del competir y generar los satisfactores en el mercado, o lo contrario. El Estado debe intervenir, las empresas no pueden tener ganancias ilimitadas, nadie puede ganar más que el presidente, ¿no? Intervenir en la regulación de lo que se produce, que se intercambia, mantener la protección de la explotación de recursos naturales estratégicos como el petróleo, la energía eléctrica o el litio. No, o sea, ¿qué modelo? Y el pensamiento crítico debe servirnos para ponerle la lupa a las propuestas, pretensiones y argumentos de uno y de otro bando. Probablemente nos acercamos o vamos, no de manera automática, esto ocurre como procesos históricos, a una síntesis, ¿no? En donde, como decimos, ni tan, ni muy, ni tanto mercado que genere una desigualdad insostenible como la que estamos viviendo, ¿no? O sea, 60, 70 millones de pobres, pero también es insostenible, injustificable, ¿no? A, a, a la otra, decir, bueno, pero tampoco podemos estatizar todo, ¿no? Y sujetar la autonomía individual, es decir, las empresas y el sector privado a un cerrojo estatal. Entonces, bueno, pensar en eso. Así se pensaba entonces también en términos del propio pensamiento. Bien, después, pues Aristóteles se rebeló contra su maestro. Oigan, Aristóteles fue discípulo de Platón.
Aristóteles dijo, después de conocer el pensamiento de Platón, yo no estoy de acuerdo, ¿no? En que la teoría de la reminiscencia de las ideas, ¿cómo está eso de que pues, lo que hacemos es recordar las ideas que ya vienen sembradas? No, 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 lo que debemos hacer es ir al terreno de juego, al campo, a la realidad y tener experiencias y captar de allí los datos y nosotros inferir de allí eh, los conocimientos, forjar conocimientos a partir de los datos empíricos. Pues Aristóteles es reconocido como uno de los primeros pensadores investigadores que ejerciendo el pensamiento crítico sobre las enseñanzas de su maestro Platón, pues caminó por las diferentes ciudades-estado y describió la forma como estaban organizadas. Entonces se le llama al libro la Constitución de Atenas, ¿no? La Constitución de Atenas. Nos han llegado fragmentos de esa obra de Aristóteles, pero en la Constitución de Atenas Aristóteles describe cómo es el gobierno. Y luego va a otra ciudad y dice, miren, aquí el gobierno es distinto porque no tiene lo que sí tiene allá en Atenas. Y tiene otras cosas que en Atenas no hay, pero no lo está imaginando. No es un acto como trascendental de la mente que lo vio, lo escuchó, o le dijeron o lo leyó en un libro. No, 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 no. Fue a verificar de manera presencial, ¿sí? Empírica. Ese es Aristóteles. Pues Aristóteles nos legó un instrumento poderosísimo que es la lógica. Oiga, ¿qué es la lógica, hombre? Simbólica, formalista. Sí, sí, con esa que manejáramos bien ya tendríamos una ventaja. Y luego ya le entramos a otras lógicas. Desde informal, difusa, ¿no? Deóntica, matemática y la que ustedes quieran, pero primero leamos y dominemos la lógica silogista, que ya es bastante. Entonces, eso es una primera, ¿no? Y luego, la decadencia. Fíjense que también hay un cierto sentido de cíclico, ¿no? En la evolución de las civilizaciones. Por ejemplo, los griegos, como los romanos, pues fueron civilizaciones, culturas, que nacieron, evolucionaron, se degradaron y cayeron, ¿no? Habría que ver en qué momento estamos. Si no estamos en un momento de decadencia en el mundo occidental. Por lo menos la película de Batman me deja muy claro que nuestra ciudad gótica se parece, se parece, se parece. O sea, en este lado del mundo occidental, caray, estamos asistiendo a procesos de decadencia. Es decir, que estamos buscándole también la forma de cómo detener eso, y cómo fortalecer, reconstruir, inyectar una nueva savia, ¿no? Para, como dicen algunos filósofos, jóvenes contemporáneos, un nuevo renacimiento, un nuevo renacimiento. Bueno, la película de Batman, el mensaje es clarísimo. Y la del Guasón, no, bueno, o sea, la del Guasón todavía es más claro. El mensaje de que los artistas, que son los que normalmente sensibilizan el futuro, ¿no? Porque son muy conscientes, hiperconscientes del presente y conocen el pasado. Entonces nos transmiten con sus obras esos registros o representaciones del mundo. El Guasón, ¿no? Oigan, no mires hacia arriba, la película, no mires hacia arriba. Qué demoledora crítica a Donald Trump y a los gobiernos de Estados Unidos, capturados por las corporaciones eh, globales, ¿no? De tecnología, de la información. O sea, Twitter, Facebook, ¿no?
decir a Amazon, o sea, que tienen una sola persona tanto dinero como la mitad de la humanidad, ¿no? Por lo menos muchos de los que viven en el Gran Sur, en África y en Asia y América Latina. Entonces, ¿qué mundo es ese? Bien, entonces, la caída de Grecia comienza el escepticismo, el cinismo, ¿sí? En contra de lo que enseñan hasta los sofistas. ¿No? Ya no creemos en nada. Pues eso pasó en el ciclo decadente de la cultura griega. ¿No? No creemos en nada. Tenemos una actitud no solo escéptica para dudar y criticar, sino cínica, que es realmente cultivo unos valores alternos porque los que prevalecen en la sociedad no sirven para nada, ¿no? Todo está corrompido. Y entonces mejor me dedico a disfrutar el momento por la fragilidad de las relaciones sociales, por mi propia fragilidad en el mundo, porque no tiene caso dedicarse a nada en serio, ¿no? Y no te la tomes muy en serio. Más bien, lo que hay que hacer es disfrutar el momento. Y en esa, digamos, experiencia momentánea, ¿no? Del máximo placer posible, incluidas las drogas, ¿no? Y algún otro tipo de práctica, sustancia que nos altere y nos lleve temporalmente a una experiencia sensacional, ¿no? O sea, exquisita, pero fuera de la realidad normal. Pues ahí puede estar la clave. Entonces, los cínicos, ¿no? Llegan a un punto de decir, miren, dediquémonos en el jardín de Diógenes, ¿no? A pasárnosla bien, ¿sí? Hay que pasársela bien. Y dejen a Ávila y a José Ramón y a Abelardo y compañía pensar en la filosofía. Pero nosotros vamos a pasarla. Es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, las civilizaciones también nacen, crecen y mueren. Y mueren. Bueno, les vuelvo a decir, ciudad gótica, no mires hacia arriba, o sea, ¿no? El Guasón, pues es eso. Es cuidado porque nos estamos acercando a un punto en el que ya no creemos en nada. Ni siquiera creemos que va a chocar un aerolito contra la Tierra. O sea, y lo agarramos también como una función de la propaganda, la publicidad, ¿no? Y la ganancia. Hay que crear un efecto imaginario, una fake news, para hacer famosos a unos, para ganar las elecciones a otros, ¿no? Y podemos utilizar todo, la naturaleza, las personas, los animales y el cosmos, y todo argumento, lo podemos utilizar. Entonces el utilitarismo extremo también genera pues la caída del ser, ¿no? La caída del propio sentido de lo humano, ¿no? Entonces tener cuidado con eso porque esas imágenes están ahí desde hace rato, nos las están proponiendo los cineastas, los artistas, los literatos. Cuidado, porque nos podemos caer en el abismo del mundo. Bien, después la caída pues de Grecia y de Roma, que los romanos no fueron muy filósofos, sino aprovecharon de manera muy pragmática lo que había disponible y de una cultura más militarista, de una cultura muy fuerte, ¿no? Del derecho, eso sí, y del poder, ¿no? Y de la guerra, de la conquista, del imperio. Pues entonces, a la caída del imperio romano, ¿por qué? Pues por el pensamiento crítico, ¿no? Las creencias, el cristianismo, que se filtró en el imperio romano, donde prevalecía el paganismo. Y
diferentes cultos a diferentes dioses domésticos, comunitarios, regionales, ¿no? La fuerza del cristianismo terminó por derrumbar al Imperio Romano, fíjense nada más. Aparte de una serie de errores graves que cometieron de gobierno y administración, la caída del Imperio Romano, por lo menos en este lado del mundo, lo que hoy conocemos como mundo occidental, pues genera también esta reacción de la propia Iglesia católica que dice, bueno, alguien tiene que poner un cierto orden, ¿no? Y este ideólogo, teólogo, ¿no? Jurista, ¿no? Es San Agustín, como decía yo ayer. Pues San Agustín plantea la teoría de los tres órdenes, ¿no? Eso es muy inteligente. Es decir, a ver, el pensamiento crítico aquí, en su momento vanguardista, es para arreglar este desorden, donde te mataban saliendo de tu casa y no había seguridad para nada. Se parece un poco a lo de hoy, ¿no? Pues la teoría de los tres órdenes. O sea, la ley humana, la ley natural y la ley eterna. Y la iglesia es el guardián de ese orden. Entonces, ese modelo, pues, digan ustedes, se extendió durante casi 10 siglos, del siglo IV al siglo XIV. Transportémonos a qué estaba pasando aquí en lo que hoy llamamos Mesoamérica. También aquí se estaban dando cosas. También aquí teníamos unas culturas y civilizaciones impresionantes. O sea, la cultura madre, la cultura olmeca, o los mayas, Loljar, te queda cerca, ¿no? La cultura maya, ¿no? Tan impresionante, que todavía nos maravillan sus legados. La cultura olmeca, la cultura tolteca. Bueno, yo que soy de Oaxaca, la cultura zapoteca. Una vueltecita por Monte Albán, ¿no? O Mitla, para ver lo que fueron esas civilizaciones. Y Teotihuacán, ¿no? Bueno, Chichén Itzá, Palenque, Bonampak, o sea, majestuosas culturas, ¿no? Destruidas, ¿no? Lamentablemente. Y eso nos priva del conocimiento que probablemente hoy necesitemos para resolver algunos problemas, ¿no? Entonces, bueno, tengamos presente. El caso es que allá lo que estaba pasando es el ascenso y la institucionalización de un pensamiento que en su momento fue crítico respecto de los excesos también del Imperio Romano, pues un pensamiento crítico, ¿no? Y esa idea de la teoría de los tres órdenes, pues era un pensamiento que ponía en ese momento un cierto esquema para poder, digamos, estabilizar la situación tan anárquica, compleja, que produjo la caída del Imperio Romano, ¿no? Bien, pues Santo Tomás, dentro de la propia tradición escolástica de la Iglesia, también ejerció el pensamiento crítico con relación con San Agustín, como decía yo ayer, porque le dio un espacio a la razón. Y de allí la transición en el siglo XV, ¿verdad? Digo, Santo Tomás es del siglo XI, el siglo XIII, es un siglo muy importante, el siglo XIII, dio a muchos pensadores muy importantes, pero de allí la transición a la época moderna. Y en la época moderna tenemos centralmente a René Descartes. ¿Sí? Este señor Descartes, René Descartes, dice, claro, tenemos que ser cuidadosos, utilizar el método y la razón. Sí, está muy bien la idea de Dios, pero nada más que aquí tenemos que resolver operativamente problemas. ¿Sí? Entonces, este librito hay que leerlo, ¿no? Que es el discurso del método, el discurso del método. Porque en ese, René Descartes da unas ciertas prescripciones y dice, miren, hay 5 pasos para tener un buen método y pensar bien, ¿no? Con orden. Uno es la evidencia, ¿sí? No aceptar como verdadero, sino lo que es evidente. Entonces tiene que haber pruebas. El analista, el análisis,
que consiste en dividir cada dificultad en partes lo más simples posibles. A nosotros nos presentan un problema complejo, por ejemplo, los agravios en la demanda, ¿no? En el tribunal, ¿no? Es decir, hay que hacer una sentencia, hay que hacer un dictamen. Bueno, lo que hay que hacer es, como dijo Descartes, voy viendo cuáles son los agravios. Hay que sacar el agravio 1, el agravio 2, el agravio 3, formar esa mente analítica, ¿sí? Ordenada, crítica, para decir, a ver, ¿dónde están los agravios? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Cuál es la pretensión? Y a partir de allí, entonces ahora sí, los voy examinando uno a uno, a ver si el agravio 2 o el agravio 3 dependen del agravio 1, porque si dependen, entonces nada más hay que estudiar el agravio 1, ¿sí? Porque de ese agravio dependen el 2, el 3. Si lo trabajamos y lo declaramos válido o inválido, pues de eso va a depender también la validez o invalidez del agravio 2 y del agravio 3. ¿Sí? A eso se le llama en lógica y argumentación la guillotina o la navaja de Ockham. Me acuerdo que fue un filósofo, pensador, Guillermo Ockham. Si tú guillotinas, descabezas el argumento principal, los demás que le son subordinados pierden validez. Ya ni siquiera se estudian, así le hace la sala superior, o la sala regional, o un tribunal. Una vez habiendo estudiado el agravio principal y considerando que los demás no subsisten, no tienen viabilidad, es decir, porque aquel del que depende ha sido desconsiderado, descalificado o considerado inválido, es irrelevante e intrascendente estudiar los agravios que le son subordinados, ¿no? Así es. La navaja de Ockham, así se llama. ¿Sí? Entonces, el análisis, dice Descartes, ¿sí? La síntesis. Hay que iniciar por lo más sencillo y luego llegar a lo más complejo. Oiga, un examen de opción múltiple, sí, primero conteste las que sabe y domine y luego las más difíciles, ¿no? Si usted tiene un trabajo complejo, empiece por lo sencillo. Hasta bajar de peso, empiece por lo sencillo. Es no coma azúcar, porque es difícil, pues, y deje de beber alcohol, porque tiene mucha azúcar. Entonces, con eso bajamos de peso. Entonces, hay que empezar por lo más simple, que en ocasiones es lo más difícil. Luego, las enunciaciones y las repeticiones, ¿sí? Hay que anotar, tener una libretita de trabajo. Estamos haciendo un estudio, hay que ir anotando, ¿sí? Oye, que me dejaron en el trabajo analizar el documento, libreta de apuntes. Hoy la libreta de apuntes la traemos en la mano con un smartphone, con una laptop, ¿no? O sea, pero nos hemos olvidado hasta de escribir a mano. O sea, hay que traer una libretita en la bolsa e ir apuntando, por lo pronto, ¿no? Es decir, las enumeraciones, cuidar las repeticiones. Hay veces uno está leyendo un texto y dice, uy, aquí ya se repitió, otra vez ya viene la misma idea, otra vez el 1.2, que no, ya me lo había dicho en el 1.5, ya me lo había dicho en el 1.1, en fin, o sea, hay que poner orden, ¿no? Hay que estar atentos y no repetir, tener cuidado con las enumeraciones, ordenar el pensamiento, dice René Descartes, ¿no? La duda metódica, hasta el último minuto, oye, ya mándame el texto, que ya no, espérame. Dejémoslo descansar. Calma, 30 minutos. Vamos a darle una última revisada. Además, ahora las máquinas nos ayudan muchísimo, porque le pasamos ahí el verificador de gramática y todo para que quede perfecto. Oye, no me entregues un documento que no hayas revisado ya muy bien, porque no lo voy a revisar yo. Pero entrégamelo ya en su versión más acabada. Bueno, hay que ser metódicos, ordenados y cuidar esos aspectos. Bien, entonces el racionalismo de René Descartes, que es ojo con la razón, que es por un instrumento poderoso para organizar, ordenar,
Y luego también pues vienen los contrarios de Descartes, que son los empiristas ingleses, Francis Bacon, John Locke. Dicen, no, la razón sí nos ayuda a ordenar, pero antes está la sensación, la experiencia, como dijo Aristóteles. ¿Sí? La experiencia, tenemos que ir al terreno del juego y tener experiencia, porque de otra manera lo que oigo, lo que digo o lo que me dicen se me puede hasta olvidar. Lo que hago, eso sí me hace saber. El saber es hacer. Si hago, entonces experimento y luego pienso. Mientras que Descartes dijo pienso y luego existo. No, al revés. Los empiristas dirán existo y luego pienso. O sea, primero opero en el mundo y luego hago inferencias mentales y las imágenes y las sensaciones pues penetran en mi sistema biológico, neuronal, ¿no? Y voy generando ideas y entonces las voy diciendo. Y ese es un método inverso, inductivo, empírico, al método deductivo e idealista de ir asociando ideas unas con otras, como planteaba Descartes, ¿no? René Descartes dice, bueno, vamos asociando ideas, vamos descomponiéndolas en sus componentes más simples y luego las volvemos a integrar hasta que tenemos la tesis para pasar el examen de licenciatura, maestría o doctorado. Y además tiene que el índice quedar muy bien ordenadito, todo, la sentencia, tiene que tener un índice, una sinopsis, ¿no? Y tiene que hasta, si se puede, hacer un flujograma, sí, para que comunicarla bien. En eso estamos. ¿Por qué? Pues porque nada de lo humano nos puede ser ajeno, de caray, es una cuestión de humano, de lenguaje, de comunicación, de razón. Pero dicen los empiristas, sí, y de experiencia, ¿eh? Porque primero tenemos que practicar. Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Pues no, por eso me he casado 20 veces. No, o sea, no, o sea, tenemos que sacar lo máximo de la experiencia, ¿no? Y refinarlo bien, nuestro pensamiento, el diálogo, la inteligencia, que es el cruce, ¿no? La correlación de datos, información con cierto método para lograr un fin. Entonces, ese es pensamiento crítico. A eso llama el pensamiento crítico. Y bueno, después vienen a criticar a los racionalistas y a los empiristas Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, le falta una M. Emmanuel Kant, pues ni más ni menos. Dijo teoría, crítica. Fíjense la obra, ¿cómo se llamaba? Crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. ¿Qué significa eso? Ni racionalistas ni empiristas, los dos. Es decir, Manuel Kant, genio, ¿no? Los dos. Sí, la experiencia, pero también la razón. Hacemos juicios analíticos a posteriori. Ah, caray. Sí. Los mejores juicios son los analíticos a posteriori. Esos que derivan de la experiencia, que los hacemos pasar por un proceso racional, con un método, y luego decimos de lo que se trata el mundo. Ese es el mejor método, ¿no? Cuando hacemos juicios analíticos posteriores a la experiencia. Ni el a priori ni el a posteriori solitos. No. Son las dos. Y como las personas tenemos una formación familiar, cultural, ¿no? Social, política, en la escuela, la universidad, el tribunal, el INE, no sé qué. Entonces, todo eso nos forma un modelo mental y cultural. Así vemos el mundo. Como somos máquinas, perdón por lo de máquinas, entes biológico-culturales, entonces somos las dos cosas, producto de la experiencia y de la razón. Dice Manuel Kant, ¿sí? Entonces, genial, bueno, tan genial que seguimos dependiendo en buena medida de él, porque hoy el constructivismo es muy kantiano, o sea, la filosofía que prevalece hoy
que es la hermenéutica, la interpretación, la argumentación, pues tiene una de sus fuentes más vigorosas en Emmanuel Kant. En Emmanuel Kant. Le preguntan, ¿no?, a Juan Abelardo, al doctor Juan Abelardo, al doctor José Ramón Narváez, ¿no?, que les hablen más de esta trascendencia de Kant en nuestro tiempo, ¿no? Aparte sus escritos filosófico-políticos, la paz perpetua, ¿no?, la posibilidad de que el derecho, la educación pudiera poner un cierto orden en el mundo, ¿no? Entonces, Emmanuel Kant dice, tienen ustedes que leer, si no lo han hecho, además lo bajan de internet, por lo menos la introducción de crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica, por lo menos. La introducción es para tener una idea de qué se trata esa obra y cuál es el planteamiento, ¿no? Muy bien, entonces nadie lo hemos leído todo y completo, no, eso no es verdad. Entonces vamos conformando nuestro conocimiento de fragmentos, pero la idea es ir componiendo una pintura, ¿verdad? Ir pintando un lienzo lo más completo posible y mantener el pincel en la mano, crítica, ¿no?, para poder ir dibujando esas imágenes. Entonces, así, ¿no? Luego vendrán otros, pues los evolucionistas, los positivistas como Augusto Comte, ¿sí?, los dialécticos, idealistas como Hegel, que pretende que el mundo va evolucionando en tesis, antítesis y síntesis, pero es una dialéctica idealista, con base en las ideas, con base en las ideas, la conciencia, el sentido de la historia, ¿no? Mientras que Marx dice, no, momento, aquí te vengo yo a decir que todo lo ideal es real, todo lo real es ideal. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿No? O casi como la canción de los Beatles, ¿no? Love is real, real is love. No, o sea, todo lo ideal es real y todo lo real es ideal, ¿no? Explíquenme eso. Entonces, Carlos Marx, Federico Engels, dicen, no, venimos a poner a Hegel de cabeza, porque no es verdad que el mundo evolucione conforme a un sentido histórico de las ideas y que no. Es la lucha de clases, ¿no? Como recuperando un poquito la tradición de los sofistas, de decir, no, eso es platónico, son ideas románticas. No. En los hechos hay una lucha entre las personas por los recursos vitales, por sobrevivir. Y hay unos que tratan de imponerse sobre otros. Entonces establecen un modelo de producción y los que tienen más saliva tragan más pinole, como decimos en México. A quien controla los medios de producción nos ponen a trabajar para ello. La burguesía, sí, es la que nos pone a trabajar y nos explota y controla el gobierno y hace los códigos y las leyes para organizar la producción, el trabajo, ponen el capital, pero nos extraen la plusvalía, que es la diferencia del precio entre el producto original y la materia prima y el producto agregado, industrializado, al cual lleva incorporado las horas de trabajo que le pusimos y que el burgués mercantilista comerciante lo venderá a un precio triple y nos pagará el 10%. Se quedará con el 90%. Eso, así funciona el capitalismo. Esa es la teoría de la plusvalía. Y las leyes lo que hacen es garantizar, institucionalizar ese modelo de producción. Obviamente el trabajador se convierte en un objeto al cual le extraen no solo su trabajo, sino su tiempo, porque no puede dedicarse al pensamiento crítico ni a tomar un diplomado en la escuela judicial. No, a trabajar de sol a sol.
niños, jóvenes, mujeres y ancianos, porque necesitamos ese dinero para ir a viajar por todo el mundo, a las Islas Fiji, y de paso ir a un viaje espacial, como se iba a ir hoy Jeff Bezos, ¿no? El dueño de Amazon, mientras nosotros seguimos trabajando. Estamos ocupando, comprando los libros por internet y todo, pero el señor se va a un viaje espacial. Entonces, eso es justo, eso es moral, ¿no? Que 5 personas en el mundo tengan la riqueza de la mitad de la humanidad, de 3.500 millones, ¿no? Entonces dice Marx, no, pues no es justo, o sea, no es justo. Hay que abolir ese modelo, ¿no? Hay que pasar del capitalismo al socialismo al comunismo. Una utopía, ¿no? Se cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética, se acabó esa utopía aparentemente, porque ahora está resucitando, ¿no? Hay impulsos neocomunitarios, ¿no? De decir, momento, si se cayó ese modelo de pensar marxista, posmarxista, también se cayó su contrario, ¿sí? Que es el de los pragmatistas, ¿no? Norteamericanos. Charles Peirce, John Dewey, ¿no? Y aquí me falta alguno, también son 3 muy importantes. Charles Peirce, John Dewey, no, bueno, lo que nos sea más útil, el bienestar individual y de la mayoría, a eso es a lo que hay que dedicarnos. El pensamiento crítico tiene que dirigirse a evaluar si la forma como pensamos y actuamos nos reporta alguna utilidad para lo individual y lo colectivo. Y si sí nos reporta una utilidad, entonces hay que seguirlo haciendo. Oye, mano, pero es que todos los amigos que tengo, hombre, me la pasamos bebiendo. Bueno, eso no te reporta ninguna utilidad. O sea, hay que dedicarse a lo que es útil. No, pero pues si eso me gusta, entonces será tu destino. Ni modo, ¿no? Pero los pragmatistas norteamericanos, ¿no? Le dicen a los europeos, no, hombre, no tenéis que crear una gran pintura narrativa de la historia y explicarlo todo y por dónde pasan las etapas sociales y del mundo, del primitivismo al feudalismo, al capitalismo, al socialismo, al comunismo. No, qué flojera. Eso es una ideología, ¿sí? Lo que hay que hacer es ser prácticos, pragmáticos. Lo que hay que hacer es ver qué nos reporta utilidad aquí y ahora, hombre, ¿sí? Estar mejor ahora, ¿no? Y eso es una ética. Eso es una ética. La ética del trabajo, la ética de lo creativo, de lo productivo, de que nos vaya bien, de que tengamos bienes, servicios satisfactorios. Bueno, pues ya en Estados Unidos, ¿no? En un par de siglos, convertido en el imperio del mundo. Sí, pero al mismo tiempo desgastando sus bases morales. Están las películas que he citado, ¿no? La degradación y la decadencia, el cinismo, ¿no? El cinismo, el uso del derecho internacional para su industria armamentista, así dicen algunos, ¿no? Y luego le echan la culpa a otros. Por eso dice del otro lado, dicen otros, ¿no? El propio Vladimir Putin, ellos comenzaron, yo me estoy defendiendo, porque aquí me pusieron las bases militares y yo les dije que es como si le pusieran a los mexicanos unas bases militares y le rodearan la península de Yucatán. No, lo deja porque allí está la cultura maya, los pueblos mayas, o sea, que es parte de nuestra civilización, ¿no? Entonces, eso no lo podemos permitir.
Y entonces pues, dice, pues ahí hay además muchos recursos naturales, y ahí nos estamos jugando el siglo XX, y los cereales, y el gas, y no sé qué, y el petróleo y demás. Entonces, pues, hay de unos y de otros pensamientos críticos, ¿sí? Y luego, bueno, ya el siglo XX, que es el decir, no, 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 tenemos que hacer un esfuerzo. Los neopositivistas críticos, que critican ese pensamiento crítico a los positivistas y a los dialécticos del siglo XIX. Es decir, no, 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 momento. Aquí hay que verificar cada palabra, ¿eh? Cada cosa que digan, tráiganme la evidencia. Y tenemos que ser estrictamente lógicos. Si no, no aprobamos la tesis, ni la licenciatura, y menos de maestría ni de doctorado. Es más, si me la pueden traer con un símbolo algebraico, mejor. Así como Einstein, E igual a mc al cuadrado. Oiga, maestro, señor Einstein, ¿cuál es su tesis? E igual a mc al cuadrado. Bueno, así queremos la tesis. Nada más que traigan también la explicación de E igual a mc al cuadrado. Ese es, digamos, el círculo de Viena, el neopositivismo crítico siglo XX. Es decir, todo lo que digas lo tienes que probar con evidencias, con lógica, ¿no? Con datos. Oye, pero que yo soy muy libre, yo puedo decir lo que quiera, sí, pero en el ámbito académico no, porque si no haces la rúbrica bien, no vas a pasar, no vas a acreditar el diplomado en pensamiento crítico. Tienes que ser coherente. No. O sea, yo tengo que ver que tú estuviste, mientras estuvimos hablando ahí, estuviste atento y leíste la bibliografía de consulta. Porque si no se elabora bien la rúbrica, no pasas, no te mandamos tu constancia. Bueno, pues está bien, esas son las reglas. Entonces, el neopositivismo, tenemos que verificar. También podemos refutar, sí, claro, también podemos refutar. ¿Sí? Y bueno, ya nada más nos queda un siglo. ¿Sí, no? Pero yo les doy un paseo por este jardín, ¿no?, histórico, filosófico, con el propósito, claro, de animarlos, ¿no? De despertar la curiosidad de convertirnos cada vez más en filósofos naturales de la vida, ¿no? Pues de las cosas que estamos experimentando, viviendo. Ese es el sentido, ¿no? El conocimiento por sí mismo y también en su aplicación práctica, pues, ¿no? Para que nos sirva de algo, ¿no? Ser conscientes. Así, en el siglo XX y XXI, lo que tenemos ahora es de veras un giro lingüístico, hermenéutico, como decíamos también decolonial, que es, ya estuvo bien de importar ideologías, conocimientos, métodos, ¿no? Para poder entender, estudiar, explicar, comprender, transformar una realidad en América Latina, en México, que es distinta a la europea. Entonces, pues seguimos fetichizando los conocimientos externos y luego arreglamos o desarreglamos nuestra propia realidad con base en ellos. Sí, pero dicen también otro, no, momento. El artículo 3º de la Constitución dice que la educación será, entre otras cosas, universalista. Hay ciertos valores universales. La dignidad humana. ¿O qué? ¿No? Bueno, pues hay que ver, ¿no? El otro día me comentó una compañera en un diplomado, la honestidad, maestro. Creo que Lord me dijo, ¿no? La honestidad. ¿Qué hay 3 honestidades, o 5, o 10? ¿Cómo estuvo? ¿No? Que no es un valor decir lo que se piensa, actuar conforme a lo que se piensa y se dice, ¿no? O sea, ¿dónde está la verdad como correspondencia, la coherencia, ¿no?, entre nuestros dichos y hechos, ¿no? Y así. Entonces, en el siglo XX y XXI, pues ha prevalecido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en adelante, esta idea de
posmodernista, un poco más hermenéutica, de decir, oye, hay una variedad de culturas, lenguajes, no podemos pensar que hay un solo marco de referencia, hombre, Pitágoras es una cosa utópica, ¿no? Eso de que vamos y venimos. No, es aquí y ahora y hay que cuidar, tener un conocimiento prudencial, vivir la vida, una vida buena, tratar de mantener ciertos esquemas, pero también irrumpir, transgredir, o sea, el conocimiento, por lo menos, ¿no? Es decir, pensar fuera de la caja, transformar, intentar algo distinto. ¿Por qué? Pues porque esas grandes narrativas, dicen los posmodernos, Lyotard, Derrida, Rorty, ya no nos funcionan, ¿no? Ni la gran metanarrativa del marxismo, ni del hegelianismo, ni la escuela de Frankfurt, que es el otro giro que les decía ayer crítico, ¿no? Es decir, oye, el capitalismo nos cosifica, tenemos que hacer algo para evitarlo, ¿no? Un capitalismo con rostro humano, un capitalismo cooperativo, ¿no? Un capitalismo comunitario. Bueno, puede ser, puede ser. Entonces, hasta ahí vamos y yo ya voy llegando al final, ¿no? Porque, pues si no, imagínense ustedes. Espero que no los haya yo dormido, ¿no? Porque, pues digo, yo no sé. Pero bueno, a ver qué opinan. Decir, un poco más interesados en el pensamiento crítico de la filosofía, ¿sí? ¿Sí? Eso espero. Miguel, Alejandro, Enrique, ¿no? Háganme sentir que no estuve solo hablando aquí en mi casa, la oficina. Entonces, sí tiene un cierto sentido, ¿no? Vamos a decir precisamente dialéctico, ¿no? O sea, cada vez que hay, es decir, viene véanse cómo de los pitagóricos a los mitológicos, ¿no? De los socráticos contra los pitagóricos, de los sofistas contra los socráticos, de los cínicos contra los sofistas incluso, ¿no? Y luego de Santo Tomás contra San Agustín, porque a su vez San Agustín en contra de los cínicos y de los ateos, ¿no? Y luego Descartes, digamos, contra San Agustín. Y luego los racionalistas como Descartes. Y luego los empiristas ingleses, John Locke, ¿no? Thomas Hobbes contra los racionalistas. La síntesis kantiana, ¿no? De Manuel Kant, que dice, bueno, ni unos ni otros, los dos. Los juicios analíticos a posteriori, está bellísimo. Y luego, los pragmatistas norteamericanos dicen, no, hombre, esos europeos se la pasan tratando de explicar el mundo en todas sus etapas, de una manera absoluta. Eso es absurdo. Vamos a dedicarnos a trabajar, ¿sí, no? A trabajar, y hacer riqueza y estar mejor la mayoría. Y si nos sale bien, como se dice en el dominó, repite la ficha, repite la ficha. Si te sale bien, vuelve a costar la mula, ¿sí, no? Guárdatela de 6, ¿no? La mula, ¿no? No. Entonces, si te sale bien, repite la ficha. Si no, hay que cambiar la ficha. Hay que cambiar la ficha. Que no me escuchen los que son muy dogmáticos o le van a decir, a ver, que tú me cambias la ficha y yo te expulso, como a el entrenador de Pumas. 2 partidos suspendidos por estar reclamando, ¿no? Entonces, eso, pensar fuera de la caja. Y luego, pues claro, los dialécticos, idealistas, materialistas, en el siglo XX, no, hay que hacer un esfuerzo para controlar a Marx, ¿no? Nos va a llevar a la revolución. Entonces, y al comunismo, hay que estar seguros de lo que se dice. Esa teoría marxista es ideología pura. Lo que hay que hacer es verificar y refutar, ¿no? El círculo de Viena, ¿no? El neopositivismo lógico. Y los de la escuela de Frankfurt y el capitalismo nos va a chupar y nos va a dejar hechos unas pasitas sin energías ni para trabajar. Cuando lleguemos a la tercera edad, a la sexta transformación, ¿no? De los 60 años en adelante,
no nos quedará ni la pensión, porque se la habrán llevado los neoliberales a través de las afores. Entonces, y sí, o sea, tienen que tener cuidado, porque pues en una de esas, si alguien firmó ahí en 2007, 2009, adiós a su seguridad social, ¿no? Entonces, sí. Y los millennials y los centennials y la generación X, pues la van a ver más difícil todavía, ¿no? Todavía nuestros padres y abuelos compraron una casita, tenían su Volkswagen, podían comprar un carrito, tener una familia de 6 hijos, 4, ¿no? No, ahora ya ni uno. Ya eso es el radicalismo. Pues todo esto para despertar la curiosidad del pensamiento crítico, compañero. ¿Sí? Porque de eso se trata, de reflexionar sobre nuestros pensamientos, sobre los textos, lo que se dice y lo que se hace. Y ahí me detengo, porque creo que ha sido suficiente. Ojalá que no los haya yo aburrido mucho. ¿Algún comentario final antes de despedirnos? Sería bienvenido. Enrique. ¿No? ¿Alguien más? Sí. Gracias, pues Antonio, un buen ejercicio, ¿verdad? Histórico. Pues de eso se va a tratar el diplomado, ¿eh? Van a tener ahí diversos corrientes, formas, ¿no? Y una apelación a lo nuestro, a voltear a ver lo nuestro, nuestros saberes tradicionales, heredados, ¿no? Defendidos, supervivientes de pueblos y comunidades indígenas, de culturas minoritarias, de que no solamente el mainstream, como se llama, ¿no? El pensamiento hegemónico sea el que guíe nuestros actos y acciones y pensamientos, sino también las alternativas. Eso es. A ver, Enrique, sí, por favor. Tu micrófono, Enrique. Tu micro. Gracias, buenos días. Sí. Una rúbrica, Enrique, como la del diplomado, porque pues ya vamos adelantando. Sí. Pues agradecerle. Sí, sí, dale, Enrique. Pues agradecerle, doctor, que nos haya compartido este recorrido histórico. Y más allá de eso, yo, si pudiera resumirlo de alguna manera, me referiría al concepto de la conciencia. Podemos hablar de conciencia en términos espirituales, en términos psicológicos, del ámbito del conocimiento. Y creo que precisamente este darse cuenta de nuestro entorno, de uno mismo, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, nuestro hábitat, nuestra periferia, con los demás, y estar conscientes de cómo lo hacemos, de cómo pensamos lo que pensamos, de cómo nos relacionamos y también el para qué, ¿verdad? Este sentido, digámoslo así, teleológico de sentido de final, ¿no? ¿Para qué? En el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Contrario, Enrique, muy bien, correcto, muy bien. Magnífico. Ese pensamiento estratégico también, no nomás el corto plazo, sino el mediano y el largo plazo. Perfecto, magnífico. Y verle los diferentes ángulos, ¿no? Los escenarios, o sea, eso, desarrollar esa capacidad creativa y de pensamiento, ¿no? Táctico, estratégico, colateral, ¿no? O sea, eso, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, pues, nos vemos en otra ocasión, ¿no? Cuídense mucho, estamos para servirles, ¿no? Ya tienen ustedes mis datos, ahí están, el mail institucional, es raúl.avilao, ¿verdad? Raúl.avilao para servirles. Y como decimos en el tribunal, mi apellido,
e.gov.mx. Dice ahí. Sí, se van a divertir muchísimo en este diplomado. Yo les felicito por haberse inscrito, porque tenemos otros, pero este permite eso, ¿no? Convocar, provocar la reflexión, esto que dijo Enrique, la conciencia, la sensibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues que lo sigan disfrutando, estimados colegas, que tengan ustedes muy buen día, pásenla bien y nos seguimos mirando por aquí en estas pantallas. Cuídense mucho.